Damos la bienvenida a la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Señora fiscal, buenos días, bienvenida a nuestro programa. Buenos días, Janet, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la información que últimamente se conoció sobre el paradero de los involucrados en el último caso que se estaba investigando en la Fiscalía por la compra de insumos médicos con sobreprecio, realmente termina impactando al país. Hay un accidente de avioneta de 4 personas que intentaban huir del país. Entre ellas hay 2 de los involucrados en la investigación por el asalto, yo lo denomino así, al Teodoro Maldonado Carbo y a otros hospitales del IES en Guayaquil. ¿Qué nos puede comentar? ¿Qué detalles ha tenido usted de primera mano de parte de las autoridades peruanas, que es en donde se termina siniestrando esta avioneta que trasladaba a estas personas? Exactamente. La información que nosotros pudimos obtener ha sido compartida y estamos en coordinación desde la Fiscalía General del Estado con la Fiscal General del Perú, quien está compartiendo la información y estamos coordinando todas las acciones para que este ciudadano, que además tiene una orden de detención con fines de investigación aquí en el país, venga y responda por sus acciones aquí en el Ecuador. Se trata de Daniel Salcedo Bonilla. Efectivamente, el día de ayer, a través de un comunicado por parte de la Policía Nacional, se ha confirmado la identidad ya de este ciudadano. Ahora, no sé si nos puede comentar cuáles son ya los detalles de ese vuelo, qué es lo que se conoce hasta ahora, porque de lo que se ha develado, y usted nos confirmará, el señor Daniel Salcedo viajaba con una cédula perteneciente a otra persona que al parecer no tiene nada que ver en el hecho, es decir, viajaba con una cédula falsa, la avioneta también viajaba con una matrícula adulterada. ¿Qué nos puede comentar de los detalles de ese vuelo? Todas las circunstancias están siendo objeto de investigación al momento. Cuando tengamos los informes de manera oficial, nosotros podemos conversar al respecto. ¿Conoce usted el estado del señor Daniel Salcedo, que es un testigo en este momento primordial, no solamente de lo sucedido con la avioneta y los detalles, sino también un testigo principal en torno a este caso de corrupción que usted investiga? Se nos ha informado que el estado de salud es grave y además que ha dado positivo para la prueba de COVID. Entonces hemos solicitado también tanto a las autoridades peruanas como a la Policía Nacional aquí para que a través de sus pares realicen las coordinaciones necesarias, que entreguen toda la seguridad a este ciudadano. Va a ser primordial para llegar al esclarecimiento de este hecho, la forma como salió del país y también las circunstancias que lo involucran en los casos que estamos investigando. Ahora, para evitar, la desaparición de este testigo, y cuando digo desaparición puede ser en distintas circunstancias, desaparición, física, que pueda de alguna manera, lo puedan ayudar a escapar en caso de que mejore su estado de salud, pero también puede desaparecer de este planeta porque es un testigo crucial en este caso de corrupción que no sabemos si estamos viendo la punta del ovillo. Efectivamente, como le había referido, nosotros hemos solicitado tanto a las autoridades peruanas a través de mi par, la Fiscal General del Perú, y al Comandante General de la Policía del Ecuador para que active a través de sus enlaces y que le brinden toda la seguridad a este ciudadano para que pueda responder a las autoridades acá en el Ecuador. En esa colaboración, ¿usted envía funcionarios de la Fiscalía al Perú para que puedan recibir información de primera mano? ¿Cómo funciona esa colaboración? En este momento estamos vía telefónica, vía chat, con la señora Fiscal General del Perú, con la Fiscal Ábalos, y ella nos está entregando toda la colaboración y la información, estamos intercambiando y tenemos también, ella ha reiterado la voluntad de colaborar y cooperar con la Fiscalía ecuatoriana. El señor Salcedo permanecerá en la ciudad de Tumbes, en donde está en este momento, o por su estado de salud podría ser trasladado a Lima. Esos son temas que estamos ahora coordinando y que por cuestiones también de seguridad no podemos revelar. Cuéntenos un poco cómo estaba esa investigación, en qué estado estaba en este momento, qué provocó el intento de huida de estas personas. Efectivamente, cuando la Fiscalía General del Estado realizó varios allanamientos y ejecutó las órdenes de detención, entre esas la que pesaba en contra del ciudadano Salcedo, él logró huir.
se encontraba en calidad de prófugo, la policía tenía la obligación de desplegar todas las acciones para que él pueda ser detenido, y ahora tenemos esta noticia. Sin embargo, el proceso avanza, que es un proceso por peculado y que tiene relación con la adquisición fraudulenta e ilegal que han realizado de los insumos médicos en esta entidad hospitalaria. Asimismo, están otras personas ya privadas de la libertad, entre ellas la directora y otros ciudadanos. Existe también, y aquí es un tema súper importante, una orden de detención en contra de los proveedores, porque nosotros nos estamos fijando exclusivamente en la acción del funcionario público, pero olvidamos la responsabilidad que tienen aquellos proveedores que, aprovechándose de la emergencia, inflan los precios y tratan de beneficiarse. En este caso, ¿cuáles han sido las acciones en contra de los proveedores? ¿Están también detenidos? ¿Hay órdenes de prisión? ¿Están prófugos? Al momento se encuentra una persona prófuga. Esperamos que la policía despliegue sus acciones para que pueda ella ser capturada y sea presentada también ante las autoridades. Sin embargo, ahora que se han habilitado los plazos en el área penal por parte del órgano jurisdiccional, vamos nosotros a proceder con las respectivas vinculaciones y también con las respectivas formulaciones de cargos en todos los casos. Por ejemplo, el día de ayer, en el caso Mascarillas, que involucra al ciudadano Loja, que dicho sea de paso, también se encuentra prófugo, sobre él pesa una orden de detención desde hace varias semanas atrás. Hemos solicitado a la unidad judicial que señale día y hora para formular cargos. En el caso de los proveedores, se trata de aquellos proveedores que ni siquiera tienen nada que ver con la provisión de medicamentos o insumos médicos en su historial, es decir, se trata de proveedores que venden cualquier otra cosa, su RUC pertenece a cualquier otra cosa diferente a la provisión de insumos médicos. Efectivamente, ese es uno de los elementos que ayudan a sustentar la acusación de la Fiscalía. Personas que tenían como objeto social la realización de cierta actividad económica y resulta que ahora, a raíz de la emergencia, se convierten en proveedores del Estado o de estos insumos médicos. Este ciudadano Loja es el cabecilla de la organización, es uno de los mayores proveedores de insumos médicos para este grupo en el que está relacionado Daniel Salcedo. ¿Cuál es la situación? En realidad tenemos que dividir en dos. El tema del señor Daniel Salcedo corresponde al caso en la ciudad de Guayaquil. El ciudadano Loja es el expresidente del IES y que se encuentra en calidad de prófugo por el caso de las mascarillas. Más o menos, si tenemos un poquito de memoria, con este tema del sobreprecio en las mascarillas es que arrancó toda esta información sobre el abuso que se estaría realizando en las adquisiciones durante esta etapa de emergencia. Y en ese caso, el de las mascarillas y en el que relaciona al director del IES, ¿qué otros involucrados hay? ¿Qué información se ha podido recabar hasta el momento? Van a ser objeto de procesamiento el ciudadano Loja y 7 personas más, entre personas que formaron parte de esta comisión técnica que ayudaron a que se realicen estas adquisiciones y obviamente también se encuentran los proveedores. La Fiscalía está ampliando su ámbito de investigación y no únicamente estamos nosotros investigando la acción del funcionario público, también tienen grado de responsabilidad los proveedores porque son ellos quienes o facilitan, prestan o se benefician por subir los costos. ¿Los otros 7 involucrados están detenidos, están ubicados o también están prófugos? Ellos van a ser convocados a esta audiencia, vamos a solicitar las respectivas medidas cautelares y vamos a ver la respuesta que tenemos por parte del órgano jurisdiccional y que luego la policía pueda realizar su trabajo. Volviendo al caso del señor Salcedo, ¿se está investigando también aquí a la DAC para saber cómo se permitió la salida, en qué circunstancias se permitió la salida de esa avioneta y cómo estaba registrada? Porque se dice que estaba con una matrícula adulterada. ¿Cómo lo dejan salir? Y según se entiende, estaba con destino o señaló un destino Isla Apuná, pero se desvía hacia el Perú. ¿Eso quién lo controla? Además que están cerradas las fronteras y no podían ingresar al Perú. Entonces estos hechos supervinientes tienen que ser objeto de una nueva investigación. Ya no precisamente por el peculado en el que se encuentra el señor Salcedo, sino todas estas otras circunstancias que envuelven a su fuga. Y los dueños de la avioneta, que son la familia Adum,
van a ser llamados a declarar, han manifestado que la avioneta fue robada, es lo que dicen hasta el momento, pero pues dentro de la investigación, ¿cuál es su situación? Bueno, ahora con esta nueva investigación, todas las personas que tengan algún tipo de relación, por lo menos tendrán que comparecer, justificar la razón de sus dichos y luego la Fiscalía tomará las decisiones que correspondan. Igual en torno al caso del señor Salcedo, a él se lo ha relacionado dentro del grupo Bucaram, que en este momento también pues hay algunos que están fuera del país. Y ahí se lo detuvo al expresidente Abdalá Bucaram, quien ahora está cumpliendo prisión preventiva en su domicilio, entiendo que por su edad. Pero ¿cuáles son las circunstancias y el relacionamiento o el vínculo de la familia Bucaram al caso en el que está el señor Salcedo? Bueno, la Fiscalía General del Estado en su momento ejecutó una orden de allanamiento. Encontramos en el domicilio del expresidente, del señor Bucaram, insumos médicos, mercancía que coincide con aquella encontrada en uno de los hospitales que están siendo objeto de nuestra investigación. Fiscalía va a tomar las decisiones que correspondan en su momento y una vez que sean presentadas ante los jueces podemos conversar e informar. Sin embargo, esta vinculación del señor Salcedo corresponde específicamente a esta investigación. Si ahora se encuentran directamente y estrechamente relacionados, por ejemplo, el día de ayer pudimos ver nosotros en un reportaje que salió aquí en el noticiero a la 1 de la tarde, que el ciudadano Bucaram se estaría alojando en la vivienda del señor Salcedo. Todos estos elementos, y que no son chismes, que no son noticias de Twitter, lo que hace la Fiscalía es corroborar esa información y cuando tengamos las pruebas suficientes, presentamos ante los jueces. Y también yo quisiera tocar el tema del señor Bucaram, que mucho se está tejiendo y se trata de sostener que la Fiscalía está permitiendo la impunidad porque solicitó la medida de arresto domiciliario para el ciudadano Bucaram. Todos los ecuatorianos debemos conocer que nuestra Constitución, vigente desde el año 2008, establece que aquellas personas que se encuentran entre los grupos vulnerables, ya voy a explicar qué es un grupo vulnerable, no pueden permanecer privados de la libertad a menos que sobre estas personas pese una sentencia ejecutoriada. Entonces, ¿quiénes forman parte de estos grupos vulnerables? Las personas mayores de 65 años, que es el caso del señor Bucaram, las personas que se encuentran embarazadas o que tengan una enfermedad terminal o rara. Eso establece la ley, no la Fiscalía, no Diana Salazar. Entonces, la Fiscalía, conocedora de las leyes, conocedora del derecho, tiene que aplicar lo que nos establece la norma y solicita que el ciudadano enfrente los cargos en su domicilio. Esto no significa que ha sido liberado, que ha sido declarado inocente y únicamente lo que tiene que hacer es enfrentar sus cargos, este procesamiento, en su domicilio. De obtener una sentencia condenatoria, él tendrá que ser trasladado al centro de privación de libertad que sea destinado para el efecto. Y esto no sucede únicamente con el procesado Bucaram o con otro, sino con todas las personas que tengan esa calidad. Todas las personas mayores de 65 años tienen derecho a permanecer en su casa mientras se los procesa. Ahora, ¿tiene vigilancia en su domicilio? Porque, digamos, ya hay antecedentes, ¿no? 2 de los familiares están ya fuera del país, 2 de sus hijos. Entonces, quizás la gente teme por eso, ¿no? Que se aprovechen de esta normativa a favor de las personas que pertenecen a grupos vulnerables y en algún momento vayan a golpearle en su casa y ya no esté. Ya no se encuentre. Justamente se encuentra con la medida de arresto domiciliario. Eso significa que va a tener vigilancia policial permanente y ya es responsabilidad de la Policía Nacional garantizar que el ciudadano no huya y detener algún indicio, alguna evidencia de que él está tratando de evitar la acción de la justicia, se pone en conocimiento de la Fiscalía, nosotros ponemos a su vez en conocimiento de los jueces y ahí sí pierde esta posibilidad de encontrarse en su domicilio y se tiene que él ir a guardar prisión.
Ahora, ¿cuál es la situación legal del señor expresidente Abdalá Bucaram? Toda vez que en el momento que se le realizó la detención, se dijo que era porque portaba un arma sin permiso, pero no sé si tiene entonces dos procesos, es decir, por tener en sus manos y en su domicilio en ese momento estos insumos médicos relacionados al caso del Teodoro Maldonado Carbo, y otro paralelo por el porte de armas. ¿Cuál es la circunstancia legal de él en este momento? Por el momento, él se encuentra procesado por la tenencia ilegal de esta arma. Sin embargo, está siendo objeto de investigación por la evidencia encontrada en su domicilio, que corresponden a insumos médicos y que no presentó en ese momento los respectivos justificativos que den cuenta del origen, la razón o el por qué él mantiene esta mercancía en su domicilio. Ahora, hasta el momento, los Bucaram han negado cualquier tipo de relación con este caso. Sin embargo, en esta investigación que hizo 24 horas sobre el domicilio en donde se encuentra en este momento Abdalá Bucaram Puley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram, dan cuenta de que ese domicilio pertenece o estaría a nombre de Daniel Salcedo, un joven de 28 años apenas que en pocos años ha logrado acaudalar una fortuna increíble. Y esto es lo que dice Dalo Bucaram. Teníamos un byte sobre lo que él dijo ante las cámaras de 24 horas. A ver si me ayudan con ese byte. Y no tengo autorización de mis amigos para decir que estaba en sus viviendas. Es donde me he estado quedando. Yo he dicho públicamente que el señor Salcedo es mi amigo, nunca lo he negado. He dicho que es un empresario, que lo he conocido como un hombre honesto, que me ha respaldado en mi campaña 2017 y que pienso que está siendo perseguido sencillamente por tener amistad conmigo. Bueno, reconoce que el domicilio en donde está pertenece al señor Daniel Salcedo. Lo hace en una siguiente pregunta. Y reconoce que es su amigo que ha financiado su campaña electoral. Eso la Fiscalía lo podría tomar como un vínculo directo entre el señor Salcedo, principal involucrado en el caso de los insumos médicos, con la familia Bucaram. Es un indicio nada más. Nosotros tenemos que ejecutar otro tipo de acciones y diligencias para obtener pruebas que luego tengan la posibilidad de ser valorada en los tribunales. Esas investigaciones se están dando. ¿Cuál es el proceder de la Fiscalía con el caso del señor Abdalá Bucaram Puley, que está fuera del país? Eso causa frustración, señora fiscal, porque parece que todo va a quedar en impunidad, por lo que dicen abiertamente estas personas sobre sus relaciones con los corruptos y sobre lo que la Fiscalía pueda hacer sobre, digamos, de lo que se puede hacer en otro país. La Fiscalía ha dado muestras, en primer lugar, de que la reserva es fundamental para tener éxito en los casos. Entonces, yo no puedo en este momento exponer qué acciones, qué medidas estamos tomando o desplegando para evitar que estos casos queden en impunidad. Lo que sí le puedo asegurar es que no estamos descuidados, de que estamos trabajando, pero siempre en silencio. Y ya los resultados, cuando sea el momento indicado, pueden ser expuestos. Otra de las develaciones que se ha hecho en los reportajes del noticiero 24 horas es que otro de los hermanos de Abdalá Bucaram Puley y otros de los hijos del expresidente, Michel Bucaram Puley, estaría relacionado directamente en una de las empresas con Daniel Salcedo y también ya salió del país. ¿Él también está en la mira? Todas las personas sobre quienes se encuentre algo que investigar son objeto de este análisis para Fiscalía. Por último, y para cerrar este caso es específicamente todas las acciones que se están tomando son específicamente sobre lo relacionado con la emergencia, porque sobre las irregularidades en la compra de insumos médicos, tanto en el Teodoro Maldonado Carbo como Ceibos, hace un año la Comisión Anticorrupción hizo ya una denuncia y develó, digamos, y denunció a varias personas que estarían involucradas en ese hecho, entre ellos un señor Llanos. La Comisión Anticorrupción identifica 6 grupos que estarían involucrados en el desfalco a los hospitales del IES en el Ecuador. Son 2 investigaciones distintas, están relacionadas en este momento. ¿Qué nos puede decir? Son varias investigaciones. De hecho,
algunos casos que fueron denunciados en su momento por la Comisión Anticorrupción ya se encuentran en instrucción fiscal. En este tema también contamos con un informe con indicios de responsabilidad penal y que data del 2018. Entonces lo que estamos haciendo es recabando toda la información y agrupándolo según los temas para que puedan ser objeto ya de procesamiento. ¿Cuándo usted podrá tener ya, digamos, resultados en torno a estas investigaciones que está realizando? Los resultados se van a dar cuando obtengamos las primeras sentencias. En este momento estamos en la instrucción fiscal, es decir, ya en un juicio. Tenemos que cumplir el tiempo establecido por la ley, que son 90 días. De existir una vinculación, se amplía por 30 días más. Viene una segunda etapa intermedia para ver si se los llama o no a juicio. Posteriormente viene el juicio y ahí tendremos una sentencia. Perfecto, nos vamos a ir a un corte comercial porque este es apenas uno de los casos que en este momento la Fiscalía General del Estado está investigando en torno a la adquisición de insumos médicos por la emergencia y que tienen irregularidades. También hay otros casos sobre los que nos gustaría consultarle. Regresamos enseguida con la Fiscal General del Estado. A esta hora de la mañana continuamos la entrevista con Diana Salazar, fiscal general del Estado. Señora fiscal, terminamos el caso de Daniel Salcedo y la relación que tiene o supuesta relación que tiene con los Bucaram y otros actores. Pero hay otros casos que realmente han causado asombro en el país. Quisiera ir con la situación del prefecto de la provincia del Guayas, Carlos Luis Morales, y el caso detectado allí, también con la compra de insumos médicos. ¿En qué circunstancias está ese caso en este momento? Ese caso, al igual que el otro del Hospital de los Ceibos, se encuentra en instrucción fiscal. La Fiscalía, luego de haber ejecutado sendos allanamientos, pudo ejecutar también la orden de detención. Y quiero ser clara, el señor Morales no fue ubicado en su domicilio. Los teléfonos celulares fueron dejados y abandonados en la prefectura la noche antes del operativo. Dadas las circunstancias y diligencias relacionadas con la Policía Nacional, es que él fue objeto y se pudo dar con el paradero del señor Morales. Fue presentado en la respectiva audiencia de formulación de cargos que la realizó la fiscal provincial del Guayas. Solicitamos de manera fundamentada la medida de prisión preventiva, sin embargo, él obtuvo medidas alternativas. Si nos puede recordar, señora fiscal, ¿en el domicilio de quién fue encontrado el señor Carlos Luis Morales? Él fue encontrado saliendo de una urbanización en la ciudad de Guayaquil, en Suamborondó. ¿Y qué relación tenía con la vivienda en la que estaba allí? ¿Era de algún pariente, de algún amigo, alguna vivienda extra de él? Era de unos parientes de él y que gracias a la información que manejamos con la policía es que pudimos ejecutar esta orden. ¿Otros detenidos, otros relacionados en este caso corresponden a familiares del prefecto? Que están bajo investigación. Los familiares del prefecto, específicamente hijastros y esposa, se encuentran prófugos también. Sobre ellos pesan una orden de detención. No han podido ser localizados aún por la Policía Nacional. Esperemos que en los próximos días logren ejecutar estas órdenes y que puedan ser puestos a órdenes de la justicia. Otras personas que también han sido objeto de investigación, nuevamente proveedores, fueron liberados en compañía del ciudadano Morales. Pero siguen vinculados al caso. Por supuesto. Es decir, son medidas alternativas las que se les ha aplicado. Son medidas alternativas. Ellos van a tener que enfrentar estos cargos en su casa, presentándose periódicamente ante el juez o la autoridad y con el dispositivo de rastreo que ellos deben tener ahora. Ahora, en este momento y establecida, digamos, la huida de estos familiares del señor Morales, en este momento, ¿cuáles son las circunstancias del caso? ¿De qué se les acusa o de qué se sospecha? ¿Cuál es la relación entre unos y otros? Quisiera que usted lo diga. Es el caso de tráfico de influencias por el momento. ¿Por qué razón? Porque existe vínculos de contratación y con las empresas en las que están directamente relacionados sus familiares. Los funcionarios públicos no podemos contratar con empresas relacionadas con nuestros propios familiares. Ese beneficio está prohibido por la ley, o esa posibilidad, más bien. Entonces, ahora estamos investigando, recabando más elementos. No solamente es la noticia que sale en tweet, no, señores, son contratos, son certificaciones, son facturas, es información obtenida de la Superintendencia de Compañías, de la Superintendencia de Bancos, que dan cuenta
del tipo penal que es presentado ante los jueces. Y es que aquí sí llamó la atención de la Fiscalía, y también yo había hecho un análisis sobre la actuación de la Administración de Justicia. Y quisiera hacer un paréntesis para este tema de manera general. En primer lugar, no son todos los jueces aquellos que no están luchando contra la corrupción. Tenemos casos que sí dan cuenta de ese apoyo que tenemos por parte de la Administración de Justicia. Pero así como saludamos y felicitamos las acciones de todas las personas, que además no debemos felicitar la acción de nadie, no debemos felicitar la acción de la policía, no debemos felicitar la acción de la Fiscalía y peor aún de los jueces, porque es nuestra obligación y por cumplir el trabajo uno no tiene que ser felicitado, pero sí tiene que ser observado cuando no lo está realizando de manera correcta. Y ese es el análisis que se realizaba y la observación que teníamos nosotros, y decía, en los casos de corrupción muy pocas veces se están dictando las medidas de prisión preventiva, y en los otros, por delitos comunes, sí se lo hace. Se manifiesta, y es que así está la norma, nosotros también somos respetuosos, de que la prisión preventiva es una medida de última ratio, es decir, excepcional. No se la debe aplicar sino cuando sea extremadamente necesario. ¿Para qué? Para precautelar que los casos no queden en la impunidad y que no se obstaculice la acción de la justicia. Esos son parámetros o estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema de Derechos Humanos. Pero me he tomado el tiempo de tomar una estadística, y resulta que en el Ecuador el 50% de los procesados por delitos comunes se encuentran privados de la libertad, mientras que solo el 20% de personas señaladas por actos de corrupción tienen esta medida. Entonces, con estadísticas ahora podemos decir que los jueces están aplicando la excepcionalidad únicamente en los casos de corrupción, y que la regla para dictar la prisión preventiva es para los otros en donde no tienen ningún tipo de factor, sea económico o de influencia política u otro factor. Solo para los de cuello blanco, entonces. Son los conocidos delitos de cuello blanco. Y gravísimo lo que usted denuncia. Quisiera saber, y volviendo al tema del prefecto, porque no solamente nos ha impactado los casos en donde ha habido corrupción, donde ha habido sobreprecio en insumos médicos en medio de una pandemia, es decir, en donde han robado un pedazo de la salud de la gente que más ha sufrido en esta pandemia. ¿Cuánto le alivia en el caso el hecho de que él mismo denuncie a sus familiares, es decir, a sus familiares políticos en este caso, no sé cómo se llaman, los hijastros y la esposa? Todas las personas tenemos la obligación de denunciar cuando podemos tener acceso o conocimiento de un hecho punible, pero eso no nos exime o excluye de la posible responsabilidad que podríamos tener, porque de lo contrario sería facilito, ¿ok? Me descubren, denuncio y entonces ya no me responsabilizan. No, señores, los hechos hablan por sí mismos, las responsabilidades están ahí y por eso es que la Fiscalía las presenta. En el otro caso, municipio de Quito, hay dos investigaciones o dos casos que saltaron a la vista. El uno por transferencias en donde se abusó de el manejo de claves para poder enviar dinero desde el Banco Central a cuentas en el exterior que sabemos ya a quiénes pertenecían. Estamos nosotros en la fase de investigación previa, por tanto no podemos hablar, pero sí podríamos referirnos un poquito más sobre el caso en el que el gerente de la empresa de EMAP se encuentra privado de la libertad, precisamente porque encontramos también sobreprecios en la adquisición de insumos o productos durante la emergencia. Y en ese caso, ¿cómo está la investigación? Estamos avanzando en este tema, como ya tenemos habilitados los plazos, los términos, ya no tenemos ninguna restricción para practicar las diligencias que correspondan y, de ser necesario, realizar las vinculaciones o cualquier otro acto que amerite. Y en el otro caso está en investigación previa pero, digamos, está atrás de los detalles de estas transferencias. Efectivamente, tenemos toda la información, estamos recopilando los elementos y en el momento en que ya tengamos la estructura del caso con los posibles responsables, podemos nosotros dar el siguiente. ¿Tienen relación el un caso con el otro? Es decir, no tanto por el objeto del caso, pero sí como un grupo corrupto que estaba haciendo de las suyas dentro del EMAP. Quizá por los actores, pero son hechos distintos. Entonces ellos tendrán que responder por cada una de las cosas que han realizado.
Hospital de Pedernales, 7,3 millones de dólares que lo sacaron de las cuentas del Banco del Estado inmediatamente y que se supone debían ser destinados a la construcción de este hospital. Hay un detenido que es el asambleísta Daniel Mendoza. ¿Cómo está ese caso? Son varios los detenidos en realidad. En un primer caso por lavado de activos, ahora por el delito de delincuencia organizada. En el primero, en el que fue encontrado el asesor del asambleísta, ahora también privado de la libertad, con dinero en efectivo y varios cheques, 1.600.000 dólares de evidencia, y adicionalmente, como es un tema relacionado con lavado de activos, logramos que la señora jueza de garantías penales en Manabí disponga la retención e inmovilización de todas las cuentas. Ese dinero no se ha perdido porque fue puesto en una póliza de inversión. Entonces estamos en esa etapa y esperamos que una vez que tengamos sentencia este dinero pueda ser recuperado por parte del Estado. Es que esa viene a ser la acción y el siguiente paso, porque no basta únicamente con el allanamiento, con la detención, con el procesamiento. Tenemos nosotros que llegar a sentenciar a las personas si es que han cometido un delito. Y solamente ahí vamos a comenzar a recuperar el dinero que se han sustraído. En este caso quisiera que nos comente un detalle, porque el momento de la detención del asesor del señor Daniel Mendoza se produjo en medio de una discusión política en la Asamblea Nacional y se ha intentado relacionar un caso con el otro. Pero ¿por qué? ¿Qué sucedió en el momento de la detención del señor asesor de Daniel Mendoza? Le puedo contar que fue una fatal coincidencia. Nosotros veníamos realizando seguimientos, haciendo uso de técnicas especiales de investigación, en este caso interceptación telefónica, y puedo conversar ahora porque ya está en instrucción fiscal. Fueron 2 meses de investigación en el que nosotros escuchábamos las intenciones que tenían estos ciudadanos de cambiar los cheques en Banecuador. Todos los días iban a ir a la entidad y teníamos la estrategia de que en el momento en que ellos concurran al banco, ahí arrancaba el operativo. Resulta que durante 2 semanas dijeron, mañana voy, todos los equipos desplegados, listos para hacer, y precisamente ese día concurrieron a la entidad. La Fiscalía es totalmente ajena a los momentos políticos, separación total. Realmente no le interesa mucho si está en la votación o si se le va a caer la ley o no tienen quien la presente. No le interesa. A la Fiscalía le interesa buscar los hechos y que los responsables puedan ser sancionados. Nada más. Que no me vengan a decir que cuidado con la ley que se le cae, que no van a tener el veto o que me van a hacer el juicio político. Ya he dado muestras de que somos totalmente independientes y que no nos van a unir por más que quieran, con las acciones políticas que tenga que desplegar para sacar a las actividades del país. Ahora, ¿el dinero cobrado corresponde a la coima que habrían estado recibiendo? Que también sorprende, o sea, del mismo Ban Ecuador sacan la coima. Depende, corresponde precisamente a la coima, al soborno que estaban ellos teniendo y que tenían que efectivizarlo. La persona responsable del consorcio Pedernales entrega de 10 cheques de 40.000 dólares como parte de una cuota. En este caso, así como en otros, también tenemos registros contables en los que se indica cuota asambleísta 360.000 dólares, cuota director del SECOP, cuota Tamayo 320.000 dólares. Así iban registrando poco a poco según los movimientos que estaban haciendo. Y esto se relaciona con las llamadas telefónicas a las que teníamos acceso, con los chats de teléfonos que dan cuenta de todo el reparto que estaban realizando. Una última pregunta por tiempo, aunque se me quedan varias, pero creo que esta es importante. Detrás de todo esto, digamos, detrás del hospital de Pedernales hay una denuncia en el sentido de que varios hospitales habrían sido entregados a varios asambleístas, es decir, que fueron entregados como una cuota política. ¿Eso está siendo investigado? ¿Quién entregó los hospitales a los políticos? Como le decía, los temas políticos son absolutamente ajenos de la Fiscalía, pero si las personas que acuerdan y que dan la posibilidad de que los sobornos lleguen a ciertos funcionarios, también tienen grado de responsabilidad. Aquí nadie está sobre la ley. Me quedo con eso. Gracias, Gracias por estar esta mañana con nosotros. Aquí también terminan los desayunos de 24 horas. Nos vemos el día de mañana con más entrevistas. Que tengan un buen día.